Bueno, pues ya le contaba en nuestro primer resumen sobre las declaraciones de Donald Trump, quien una vez más arremetió contra México con motivo del tráfico de drogas, hablando de la tremenda influencia, el tremendo poder que tienen los cárteles y que esto, dice Trump, y además lo dijo en un mensaje preparado, no como una respuesta espontánea a alguna pregunta de un periodista, dijo que tiene petrificadas a las autoridades en México. Vamos a hablar al respecto con Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, profesor de la Universidad de Nueva York y comentarista frecuente en este espacio. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo te va? Un abrazo. Igual, una nueva declaración de Trump, pero que ocurre en un contexto, Jorge, el contexto del anuncio de los aranceles y muchas cosas más que han ocurrido en días recientes que uno no puede dejarlas de lado, pienso yo. Pues en efecto, pareciera, Pascal, que Trump y, bueno, el gobierno de los Estados Unidos están un poquito, pues, exasperados, por no decir desesperados, ante lo que ellos parecen considerar como una falta de respuesta, falta de reacción de las autoridades mexicanas ante lo que ellos han estado solicitando. Yo no sé qué han estado exigiendo los norteamericanos, pero sí me da la impresión, y corren versiones al respecto, de que en la última reunión que hubo en Washington, que fue un viernes, el viernes antes del sábado de los aranceles, pues esperaban algún tipo de respuesta mexicana a las peticiones que ellos habían hecho y que no hubo tal respuesta, y que en general, pues el lado mexicano parece más bien estar simplemente planteando constantemente sus mismas posiciones, pero sin atender las exigencias de Estados Unidos. Y eso, pues, no sé si se refiera a permitir mayor presencia de Estados Unidos en México o entregar las famosas listas de políticos involucrados con el narco, o una reacción más contundente de México en materia arancelaria y que incida directamente en el déficit de Estados Unidos con México. No lo sé, Pascal, pero me da la impresión que ese es un poco el estado de ánimo en Washington, y esta declaración del presidente Trump, que, como bien dices, no fue extemporánea, no fue improvisada, espontánea, fue un texto leído al firmar una de las leyes sobre el fentanilo. Sí. Pues nos dice que es algo que ya lo tenían pensado y que forma parte, digamos, de una estrategia. Ahora, Jorge, decía yo que esta declaración pues se inscribe en un contexto. Mencionaba yo el tema de los aranceles, pero no solo eso. También pues creo que hay que tomar en cuenta lo que ha venido sucediendo en los últimos días con los señalamientos en contra del exsecretario de Seguridad de Tabasco. Yo tengo la impresión, y me gustaría conocer tu punto de vista, de que una confirmación de que este personaje tiene una orden de aprehensión, que está siendo buscado para procesarlo, hecha por un militar de alto rango, el comandante de la 30 Zona Militar, pues no es tampoco esa es una declaración espontánea. Yo me imagino que un militar de ese rango pues no habla a menos de que tenga la indicación de hacerlo. ¿Tú ves alguna liga entre esto que tú planteas como exigencias de Estados Unidos y el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, vinculado, como todo mundo sabe, con el senador Adán Augusto López? ¿Ves alguna relación? Bueno, puede existir, es decir, no es imposible que ante estas presiones de Estados Unidos, pues México encuentre, o el gobierno de México encuentre, pues, posibles fichas. Esta puede ser una de las exsecretario de Seguridad de Tabasco, y puede haber otras más. No es
descartable. El problema parece ser que nosotros no sabemos cuáles son las exigencias de Estados Unidos y tampoco sabemos cuáles han sido las respuestas mexicanas a esas exigencias. Si se trata de ya empezar a proceder contra funcionarios, contra personajes de la política en México, aunque se trate de un secretario de seguridad, pero vinculado, como le decías, a Adán Augusto López, o si se trata de otros gobernadores, o si se trata de la familia del expresidente López Obrador, o si se trata de algunos miembros, como se ha mencionado, del gabinete actual. Todo eso no lo sabemos. Ahí el gobierno de México pues tiene se encuentra frente a una disyuntiva que es ser un poco más franco, un poco más sincero, un poco más transparente con la sociedad mexicana y en lugar de repetir lugares comunes, empezar a explicar qué es lo que Estados Unidos está pidiendo o en todo caso explicar más qué es lo que el gobierno está tratando de hacer para atender las peticiones de Estados Unidos. Por el momento no lo hacen. Entonces es muy difícil, te insisto, corre esta versión de que sí hubo mucho malestar ese viernes en Washington, porque no simplemente el lado mexicano no llevó nada a la reunión cuando se suponía que iban a llevar ya respuestas a peticiones muy concretas de Estados Unidos, pero no nos consta. Muy bien, Jorge, tengo que hacer aquí una pausa. Me gustaría preguntarte algunas cosas más. Por ejemplo, ¿será momento de pensar en una nueva estrategia para relacionarse con Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos? Te lo pregunto, te dejo la pregunta y seguimos conversando después de la pausa, si eres tan amable. Con gusto, Pascal. Regresamos. Le agradezco a Jorge Castañeda que me haya esperado para seguir esta conversación. Jorge, voy a decir una obviedad. Cualquier estrategia tiene que juzgarse si es buena o mala en función de sus resultados. La estrategia conocida como cabeza fría para lidiar con Donald Trump, que con frecuencia es un chivo en cristalería, ¿ha resultado buena en función de sus resultados o habría que pensar en cambiarla? Y lo pregunto nada más como contexto, porque pues partimos de un arancel de 25% en el llamado Día de la Liberación a uno de 30% que podría aplicarse a partir de agosto, como que en eso no nos fue muy bien. Bueno, y además habría que sumarle a eso, Pascal, el arancel a las exportaciones de acero, de aluminio y de automóviles, Sí. Las partes no de América del Norte de dichos automóviles, y desde luego los casos que son separados, pero ahí están, del jitomate y del ganado, por razones distintas, pero todo eso de alguna manera forma parte del paquete comercio y no sabemos de nuevo cómo van o si no van o cuándo van a ir las negociaciones de la revisión del acuerdo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Entonces, mira, yo no sé si fue una estrategia. Es ese tipo de cosas que quizás valga la pena que en el gobierno piensen de nuevo. Si la cabeza fría fue una estrategia, supongo que entonces debe haber una estrategia de otros países de cabeza caliente, porque si no, pues la mexicana sería igual a todas las demás. Se supone que la mexicana fue distinta, peculiar, original. Entonces que hubo quienes han llevado a cabo la estrategia de cabeza caliente. No sé quiénes han puesto en práctica esa estrategia. No lo sé, no he seguido toda la situación de cada país frente a Trump, pero los principales, pues no creo que sea el caso. No veo que los europeos, que Canadá, que Japón, que Corea, incluso Brasil, con agresiones mucho más virulentas por parte de Trump que con México, haya puesto en práctica la estrategia de la cabeza caliente. Yo creo que lo que sucedió
es que encontraron en Palacio la manera de venderle, sobre todo a corresponsales extranjeros en México, que tienen varias peculiaridades, en los detalles no voy a entrar, la idea de que la presidenta Sheinbaum estaba haciendo algo distinto a lo que han hecho sus colegas, sus pares en otros países. Bien, al día de hoy los resultados de esa estrategia, suponiendo que sea tal, son más o menos idénticos a todos los países, con un par de excepciones. La excepción es desde luego Reino Unido, que sí llegó a un acuerdo con Estados Unidos, y dicho acuerdo es, digamos, mucho más favorable para Inglaterra que lo que había planteado Trump originalmente. Es el único país que tiene un acuerdo claramente conocido y definido. El caso de Vietnam sigue siendo muy ambiguo, no hay detalles, no se conoce bien. Y apenas ayer se anunció un acuerdo aparente con Indonesia, pero con niveles de exportaciones y de comercio en general con Estados Unidos muy por debajo del caso de México. Entonces, ¿a dónde están los resultados de la estrategia que se ha seguido? Pues los resultados son, en el mejor de los casos, idénticos a los resultados que han logrado otros países. Y en el peor de los casos, pues quizás los resultados son inferiores en términos de logros mexicanos, porque además del arancel propiamente tal, o la amenaza de arancel de los 30%, tenemos los casos que ya había yo mencionado y que el gobierno mismo menciona: el jitomate, el ganado, el agua del Río Bravo, el agua de Tijuana, los temas de agresiones de Trump por otros conceptos, las exigencias de sobrevuelo de drones, etcétera, el envío de tropas a la frontera norte para cerrar la frontera norte nuestra, digo. Todo eso, pues no parecen ser resultados, Pascal, que sean muy exitosos. Pues sí, así parece. Jorge, me quedan un par de minutos. ¿Tú cómo interpretas una parte del mensaje de Trump ayer, esto de que tenemos que hacer algo al respecto? Yo sé que estamos en el terreno de las interpretaciones, pero ¿cómo lo leerías tú? Pues te insisto, me da la impresión que desde hace tiempo Estados Unidos está pidiéndole a México una serie de cosas que no conocemos, que no sabemos, pero que probablemente sean bastante concretas, y están esperando resultados, respuestas mexicanas, y no llegan esas respuestas mexicanas. Pero además, ese ya no es problema de Estados Unidos, es problema nuestro. Tampoco se tiene la impresión, aunque puede existir, que haya una agenda mexicana, Pascal, que cuando se sientan los mexicanos con los norteamericanos, México empieza diciendo: nosotros queremos A, B y C. Esta es nuestra lista de Santa Claus. Sí, te leí muy atinado tu artículo. Me parece que ahí es algo importante que deberíamos de saber, que nos informen cuáles son las exigencias mexicanas, no solo las respuestas mexicanas a las exigencias de Estados Unidos. La presidenta ha hablado de un gran acuerdo donde quepa todo, pero pues seguimos todos, yo creo, sin saber muy bien qué es lo que se quiere. Ese gran acuerdo. Pues muy bien, Jorge, pues estaremos atentos. La conferencia en Palacio Nacional va arrancando, supongo que le van a preguntar a la presidenta sobre este tema y pues ya habrá más que analizar. Muchas gracias, Jorge, como siempre. Gracias, Pascal, un abrazo. Un abrazo también de vuelta a Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores.